Sexto del ocaso. La muerte cazaba bajo las olas. Ocaso la vio acercarse. Una inmensa oscuridad en el profundo azul. Una forma sombría tan ancha como 6 canoas canaleras atadas una al lado de la otra. Las manos de Ocaso se tensaron sobre el remo y su corazón se encabritó mientras buscaba de inmediato a Coquerli. Por suerte, la colorida ave estaba en su lugar habitual de la proa de la barca, picándose distraído una pata que tenía levantada. Coquerli bajó la pata y se atusó las plumas, como si le trajera sin cuidado el peligro que llegaba desde abajo. Ocaso contuvo el aliento. Siempre lo hacía, cuando tenía la mala fortuna de encontrarse con uno de esos seres en el océano abierto. No sabía qué aspecto tenían bajo las olas. Esperaba no averiguarlo nunca. La sombra se aproximó, ya casi a punto de tocar la canoa. Un banco de pez finos que pasaba por allí saltó al aire en una ola plateada, asustados por la cercanía de la sombra. Los peces, aterrorizados, cayeron de vuelta al agua con un sonido parecido a la lluvia. La sombra no se desvió. Los pez finos eran una comida demasiado frugal para interesarse en ella. Los ocupantes de una embarcación, sin embargo, pasó justo por debajo. Zack vio bajito desde el hombro de Ocaso. La segunda ave parecía percatarse del peligro. Las criaturas como la sombra no cazaban siguiendo el olfato o la vista, sino sintiendo las mentes de sus presas. Ocaso volvió a mirar a Coquerli, su única protección contra una amenaza capaz de tragarse una canoa entera. Nunca había recortado las alas de Coquerli, pero en momentos como aquel, comprendía por qué muchos marinos preferían que sus aves no pudieran salir volando. La barca cabeceó con suavidad y los saltarines pezfinos se calmaron. Las olas lamieron el casco de la embarcación. ¿La sombra se habría detenido? Se lo habría pensado mejor. Los habría sentido. El aura protectora de Coquerli siempre había sido suficiente en el pasado, pero la sombra desapareció poco a poco. Se había girado para sumergirse, comprendió Ocaso. Al poco tiempo, dejó de distinguir nada en las aguas. Después de vacilar un momento, se obligó a sacar su máscara nueva. Era un aparato moderno que había adquirido hace solo 2 viajes de aprovisionamiento. Una celada de cristal con cuero a los lados. La bajó a la superficie del agua y se inclinó para escrutar las profundidades. Las vio con tanta claridad como si estuviera en una laguna calmada. Nada, solo aquella profundidad inacabable. «Eres tonto», pensó guardando la máscara y sacando su pala. «¿No acabas de decir que no querías ver nunca un bicho de esos?» Aún así, mientras empezaba a remar de nuevo, supo que iba a pasar el resto de la travesía con la sensación de que la sombra estaba allí abajo, siguiéndolo. Tal era la naturaleza de las aguas, nunca se sabía lo que acechaba por abajo. Siguió adelante, remando en su canoa con batangas y leyendo las olas para estimar su posición. Aquellas olas eran tan reveladoras para él como una brújula, y hubo un tiempo en el que lo habían sido para todos los Eliakim, su pueblo. Pero ya solo los tramperos aprendían las artes antiguas. También era cierto que incluso él llevaba una brújula de las más recientes, envuelta en el petate junto a su nuevo conjunto de cartas marinas. Los mapas dejados como regalo por los venidos de arriba en su visita de principios de año. Se decía que eran más exactos incluso que las últimas mediciones, de modo que Ocaso los había comprado por si acaso. No podía evitarse que los tiempos cambiaran, decía su madre, más de lo que podía evitarse que las olas rompieran. No pudo pasar mucho tiempo, medido por las mareas, antes de que avistara la primera isla. Sori era una isla pequeña del panteón y la más visitada de todas. Su nombre significaba niño. Ocaso recordaba como si fuera ayer entrenar en sus costas con su tío. Hacía mucho tiempo que no quedaba ninguna ofrenda a Sori, pese a lo bien que lo había tratado en su juventud. Quizá no estaría de más hacerle una pequeña ofrenda. Pachi no se pondría celosa. No se podía tener celos de Sori, la menor de las islas. Al igual que todo trampero era bienvenido en Sori, se decía que todas las demás islas del panteón le tenían afecto. Sea como fuere,
En Sori no había mucha casa valiosa. Ocaso siguió remando, a lo largo de un tramo del archipiélago que su pueblo conocía como el Panteón. Desde lejos, el archipiélago no era tan distinto de las islas natales de los Celiaki, de las que los separaba una travesía de 3 semanas. Eso, desde lejos. Al acercarse, resultaban muy distintas. Durante las siguientes 5 horas, Ocaso remó dejando atrás Sori y 3 de sus primas. Nunca había puesto un pie en ninguna de esas 3. De hecho, nunca había amarrado en muchas de las 40 y tantas islas del Panteón. Al final de su aprendizaje, cada trampero elegía una isla y trabajaba allí toda su vida. Él había escogido Pachi, unos 10 años antes. ¿Cómo volaba el tiempo? Ocaso no vio más sombras bajo las olas, pero siguió vigilante. Tampoco era de que pudiera hacer gran cosa para protegerse. De esos trabajos se ocupaba Coquerli, felizmente posado en la proa de la embarcación, con los ojos entrecerrados. Ocaso le había dado semillas para comer, que le gustaban mucho más que los frutos secos. Nadie sabía por qué las sombras y otras bestias parecidas vivían solo en aquel lugar, en las aguas cercanas al Panteón. ¿Por qué no cruzaban el mar hasta las islas Celiaki o el continente, donde había alimento de sobra y los aviares como Coquerli eran mucho más escasos? En otras épocas, nadie se habría hecho esas preguntas. Los mares eran como eran, pero de un tiempo a esa parte la gente indagaba y metía las narices en todo. Preguntaban por qué, decían, a esto deberíamos buscar la explicación. Ocaso negó con la cabeza, hincando el remo en el agua. Ese sonido, el de la madera en el agua, había sido su compañero en la mayoría de sus días. Lo entendía mucho mejor que entendía el habla del hombre, aunque a veces las preguntas del hombre se le metieron en la cabeza y se negaran a salir. Después de las primas, la mayoría de los tramperos habrían virado al norte o al sur, siguiendo otras ramas del archipiélago hasta llegar a su isla elegida. Ocaso siguió adelante, hacia el corazón de las islas, hasta que se alzó una silueta ante él. Pachi, la isla más grande del Panteón, se elevaba como una cuña en el mar. Era un lugar de picos inhóspitos, mortales acantilados y profunda selva. «Hola, viejo destructor», pensó. «Hola, padre». Ocaso alzó su pala y la dejó en la canoa. Se quedó sentado un tiempo, masticando peces capturados la noche anterior y dando migajas a Zack. El ave de plumas negras se lo comió con un aire solemne. Coquerli seguía sentado a proa, piando a veces. Tendría ganas de desembarcar. Zack nunca aparentaba tener ganas de nada. Aproximarse a Pachi no era tarea sencilla, ni para aquellos que cazaban en sus costas. La barca siguió danzando con las olas mientras Ocaso pensaba cómo tomar tierra. Al cabo de un tiempo, dejó el pescado y volvió a remar en sus aguas que seguían profundas y azules. Pese a su proximidad a la isla, había miembros del Panteón que tenían bahías protegidas y playas en pendiente. Pachi no tenía paciencia para esas bobadas. Sus playas eran de piedra y tenían taludes escarpados. En sus costas nunca se estaba a salvo. De hecho, las playas eran la parte más peligrosa, porque no solo se estaba al alcance de los horrores de la tierra, sino también de los monstruos de las profundidades. El tío de Ocaso se lo había advertido una vez. Solo un necio dormía en las costas de Pachi. La marea le era favorable y evitó que lo atraparan las corrientes que estrellarían su canoa contra aquellas taciturnas paredes de roca. Ocaso remó hacia una extensión de peñascos y salientes de piedra, lo que pasaba por una playa en Pachi. Coquerli salió volando hacia los árboles, piando y graznando. Ocaso miró las olas de inmediato. No había sombras. Aún así, se sintió desnudo mientras saltaba de la canoa y la arrastraba para izarla a las rocas. Con el agua cálida lamiéndole las piernas, Zack se quedó en su sitio, al hombro de Ocaso. Cerca, entre las olas, Ocaso vio un cadáver meciéndose en el agua. «Sí que empezamos pronto con las visiones, amigo mío», pensó mirando a Zack. El aviar solía esperar a que hubieran amarrado el todo antes de conceder su bendición. El pájaro de plumas negras se limitó a contemplar las olas. Ocaso siguió trabajando. El cuerpo que veía entre las olas era el suyo propio. Decía que evitar esa zona del agua. Quizá
Quizá hubiera una anémona espinosa que pudiera picar, o quizás esperara allí una corriente traicionera. Las visiones de Zack no mostraban tantos detalles, servían solo como aviso. Ocaso sacó la barca del agua, desmontó las batangas y las ató al cuerpo principal de la canoa para mayor seguridad. A continuación, arrastró la embarcación costa arriba con cuidado, preocupándose de no rascar el casco contra piedras puntiagudas. Tendría que esconder la canoa en la selva. Si le encontraba algún otro trampero, Ocaso se quedaría atrapado en la isla varias semanas más, armando otra. Eso sería. Se detuvo cuando dio con el talón contra algo blando. Miró hacia abajo, esperando encontrar un montón de algas, pero en vez de eso vio una tela mojada. ¿Una camisa? Ocaso la levantó para estudiarla, y entonces reparó en otras señales más sutiles por toda la costa. Trozos rotos de madera lijada, papelitos que flotaban en un remolino. Serán idiotas, pensó. Volvió a la tarea de trasladar su canoa. Ir con prisas nunca era buena idea en una isla del Panteón, pero sí que aceleró un poco el paso. Al llegar a la linde de la selva, vio su propio cadáver colgando de un árbol cercano. Aquello que se entreveía entre las hojas como del lecho de la copa eran enredaderas cortadoras. Zack dio un suave graznido en su hombro, mientras Ocaso cogió una piedra grande de la playa que arrojó contra el árbol. La piedra dio en la madera y, en efecto, las enredaderas cayeron como una red llenas de pinchos. Le costaría unas horas retraerse. Ocaso acercó su canoa y lo ocultó entre los arbustos cercanos al árbol. Con un poco de suerte, otros tramperos serían lo bastante sensatos como para apartarse de las enredaderas cortadoras y, en consecuencia, no darían con su embarcación. Antes de camuflar la barca con las últimas frondas, Ocaso sacó su petate. Aunque los siglos habían cambiado poco los deberes de un trampero, el mundo moderno tenía sus ventajas. En vez del simple taparrabos que le dejaba expuestas las piernas y el pecho, se puso unos gruesos pantalones con bolsillos en las perneras y una camisa con botones para protegerse la piel de las ramas y las hojas afiladas. En vez de sandalias, Ocaso se anudó unas recias botas, y en vez de un garrote con dientes clavados, se procuró un machete del mejor acero. En su petate había lujos como una cuerda con garfios de acero, una lámpara y un encendedor que creaba chispas solo con juntar sus dos manecillas. Se parecía bien poco a los tramperos de las pinturas que había en casa, pero le daba igual. Prefería seguir con vida.